Pretender que el mal no existe solo lo hace más amenazante y grande. No tengas miedo de cerrar tus ojos. Ellos ya están aquí. Objetos que fueron creados para entretener a los menores de edad, tanto niños como niñas. Alrededor del mundo existen este tipo de juguetes que hoy en día, con el cine, con la literatura y demás, les han dado cierto poder. Y esto porque los han horrorizado en aquellas películas de terror, dándoles precisamente este toque mágico o inclusive hasta paranormal. El día de hoy en Tiempo Paranormal estaremos platicando acerca de los objetos que son o que fungen como entretenimiento para menores. Estos son los muñecos malditos que están en algunos puntos del mundo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Tiempo Paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa y el día de hoy, en esta nochecita fresca, en esta nochecita está muy ad hoc para platicar acerca de aquellos muñecos o muñecas que han tenido una evidencia más allá de, y se dice o se tiene la creencia que son muñecos poseídos. Quédate con nosotros porque vamos a estar platicando poco o mucho de esta historia en cuanto a la muñeca que precisamente nosotros tenemos aquí en los estudios de atiempo.tv. Aquí en el set de Tiempo Paranormal es una muñeca que pues hasta el día de hoy ya comenzó a hacer de las suyas y sobre todo con varios de mis compañeros. Pero el día de hoy vamos a comenzar en esta noche con una muñeca que tiene una característica muy rara, si usted lo quiere ver así. Y es que, ¿a qué muñeca le crece el pelo constantemente? Como si fuera un ser humano. Esta es la historia de una de las muñecas poseídas, esto en Japón. Esa es la historia de la muñeca japonesa poseída, a la que nunca deja de crecerle el pelo. Una leyenda japonesa habla de esta muñeca llamada Okiko, que según afirma el cuento, tiene el alma de una niña dentro de ella. La historia tiene su origen, esto en el año de 1932, cuando un muchacho de 17 años viajó hasta la ciudad de Sapporo para comprarle a su hermana enferma un regalo. Volvió con la muñeca y a su hermana le encantó, a lo que de inmediato le puso el nombre de Okiko. La niña pasó el resto de sus días aferrada a esa muñeca y tristemente murió, sosteniéndola en sus manos. Esto en enero de 1933, dejando atrás a su familia desconsolada. La niña fue cremada y sus cenizas colocadas en una urna en un pequeño santuario junto con la muñeca que la había acompañado en sus últimos momentos. Con el tiempo, la familia se percató de algo impresionante. El pelo de la muñeca no paraba de crecer. Intuyeron que el alma de su pequeña había quedado de alguna manera atrapada dentro del juguete. Así fue como adoptaron el ritual de cortarle el pelo a la muñequita todos los meses. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la familia debió abandonar la casa donde residían y se llevaron con ellos a la muñeca. Decidieron que la muñeca que contenía el espíritu de su hija debía permanecer en algún lugar seguro y sobre todo un lugar especial. Así que se la llevaron al templo de Manenji, esto en Japón. Desde entonces, el juguete poseído pasó por varios templos y actualmente se encuentra en la región de Hokkaido. La leyenda ha trascendido tanto y miles de turistas la visitan cada año para observar si es real que su cabello crece todos los meses.
Además, hay quienes aseguran haber visto humedad en sus ojos, como si la muñeca estuviera llorando. Historia de un alma aparentemente atrapada en el cuerpo de un juguete, de una muñeca. Lo difícil de entender, o ahora sí lo impresionante sería, ¿cómo es posible que a un objeto, a una muñeca, le esté creciendo el pelo cada mes, constantemente? ¿Tú qué opinas? Por otro lado, desde Japón también nos podemos trasladar hasta Canadá, donde hay otra muñeca que se dice, esta la posee un demonio. Esta es la tan famosa historia de la muñeca Mandy, o como se le conoce a través de las redes sociales, la muñeca maldita de Canadá. Esta muñeca, que fue fabricada en Europa, posiblemente en Alemania o en Reino Unido, entre los años de 1900 y 1920. Mandy es una muñeca antigua de porcelana de más de 115 años, que ha sido considerada hoy en día como maldita. Esta muñeca, que fue fabricada precisamente en Europa, que posiblemente se dice entre los años 1900 y 1920, ahora se encuentra exhibida en el Museo Kensel de Canadá, luego de que fuera donada por su antigua dueña. La dueña, alarmada por los extraños sucesos aparentemente paranormales que observó cuando esta muñeca llegó a su casa. Ruth Stubbs, la cuidadora del museo, tenía la muñeca en su escritorio. Su antigua dueña le había donado esto en 1991 con el fin único de deshacerse de aquella extraña muñeca, que según ella podían atribuírsele a este objeto algunos eventos paranormales. En varias ocasiones se dice que escuchaba el llanto de un bebé que provenía del sótano de la casa junto a donde estaba la muñeca. Cuando la dueña revisaba el sitio, se daba cuenta que no había ningún niño, pero las ventanas estaban abiertas. Y según la mujer, luego de donar la muñeca, los fenómenos paranormales cesaron inmediatamente. La antigua muñeca podía ser conservada como una preciosa antigüedad, si usted lo quiere ver así, pero para ello debía hacerse una valoración inicial, así que la experta la dejó sobre el escritorio envuelta en un plástico especial. El fotógrafo y su pareja asistieron a cumplir con esta tarea, pero al parecer la muñeca comenzó a revelar una actitud en contra de la luz de las cámaras. La mujer que acompañó al fotógrafo dijo haber sentido un suspiro leve y cálido en su oreja. Los objetos comenzaron a caerse de los estantes sin explicación alguna. Y poco después, algunos trabajadores del museo revelaron que en la vitrina donde se encuentra exhibida Mandy, el resto de las muñecas sufrían algún daño inexplicable. Es aquí donde las personas del museo dicen, o aseguran mejor dicho, que se trata de la misma Mandy que se puede salir de su vitrina y dañar otros objetos, o en este caso, otras muñecas. Según lo que nos han explicado algunos expertos, se dice que nosotros somos energía. Energía que a veces vamos soltando en diferentes situaciones, en diferentes momentos, inclusive hasta con los mismos objetos. Es decir, por ejemplo, la mayoría de los niños o las niñas que tienen estos muñecos en su temprana edad, se les ha visto jugar con ellos, inclusive se inventan diálogos entre estos. Vaya, crean lo que aparentemente es un vínculo entre estos objetos. Sin embargo, según algunos expertos en el tema paranormal, se dice que sobre todo las mujeres, cuando tienen esta muñeca especial y que de cierta manera han tenido, supongamos, alguna ruptura, han tenido algún tipo de problema en el trabajo, han tenido alguna situación que llegan a su casa y lo primero que hacen es agarrar a su muñeca y ahí descargar estas emociones. Se dice que esto forma un vínculo entre el humano y la muñeca. Sin embargo, nada de esto es comprobable. Pero hay quienes dicen que si dentro del hogar, dentro de esta casa,
existe algún tipo de energía negativa, alguna entidad o como algunos lo llaman, algún fantasma, este fácilmente puede poseer a la muñeca y de ahí crear este vínculo precisamente con la persona para seguir alimentándose. Aquí en Saltillo, de hecho, hubo o existe todavía una muñeca la cual allá por el año 2012-2013, que fue cuando se hizo viral a través de las redes sociales, se dice que camina sola, pero no es que la muñeca por sí sola vaya caminando por ahí, sino que solamente lo hace de la mano de la dueña. Este es el caso de una muñeca de aquí de Saltillo. Y la historia es la siguiente. Este polémico video que data ya desde 2012-2013, donde una rara muñeca camina aparentemente por voluntad propia y se volvió viral en las redes sociales. Al inicio de esta grabación, en Saltillo del 2013 para ser exactos, se oye la voz de un hombre que cuestiona a la dueña de la muñeca sobre si el juguete usaba baterías o no, mientras la observa caminando de la mano frente a la cochera de una vivienda. La persona pregunta si la muñeca de más de medio metro de altura usa pilas, a lo que la dueña responde que no, explicándole que ha sido su dueña durante 38 años y que desde entonces la muñeca camina a su lado. En un instante el hombre toma de la mano a la muñeca con cierta incertidumbre, intentando hacerla caminar junto a él, pero simple y sencillamente esta muñeca no responde. Tras 2 años publicado el video, se volvió a hacer viral cuando varias personas, sobre todo youtubers o creadores de contenido, intentaron buscar a la muñeca para hacerle un exorcismo, según. Sin embargo, la dueña se negó rotundamente, pero sí les permitió que estuvieran presentes cuando la muñeca volviera a caminar. La saca de su casa, ahí en la banqueta, y vuelve a caminar la muñeca. Opiniones divididas a través de las redes sociales y según los expertos en posesiones demoníacas dice que esto no funciona así, que es diferente el asunto o el movimiento que hace un muñeco poseído y que no lo hace a plena luz del día o a ojos de miles de personas. Es decir, que la misma dueña de la muñeca crea un péndulo, ejerce un poco de fuerza o de presión en la muñeca, moviéndola de un lado a otro, lo que hace una ilusión óptica para que esta muñeca aparentemente camine sola. Es como cuando ya le agarras el modo, pero pues para los que no conocen tanto el tema paranormal, se dejan llevar por esto. Pero no solamente son las muñecas, sino también los muñecos. Y de hecho hay uno especial, hay uno particular que hasta el día de hoy sigue siendo tema no tanto dividido. De hecho, a este muñeco se le han hecho películas o ha sido de cierta manera tomado como inspiración para crear una de las películas allá de los 90, muy conocida por todos, que es la de El Muñeco Chucky o El Muñeco Chucky, como quieran mencionarlo. Este es el muñeco de Eugene Otto o el muñeco Robert. Y esta es su historia. Lo que se suponía que era un muñeco de tamaño natural, con un disfraz de marinero, hoy en día se ha convertido en un símbolo siniestro. Esto dentro del folclore de Key West, hecho de tela densa y relleno de paja. La apariencia de este muñeco centenario simple y sencillamente sigue siendo escalofriante. Robert no es un muñeco normal. Su piel es imperfecta. Su rostro está cubierto de mallas, astillas y agujeros. Tiene ojos negros y grandes, una extraña expresión. En su mano derecha sostiene un juguete propio, un cachorro de peluche con los ojos muy abiertos, cuya expresión alegre hace que Robert simple y sencillamente luzca más aterrador. Actualmente está exhibido en el Museo de Fort East de Key West, Florida. Los visitantes pueden pasar a echarle un vistazo a este infame muñeco. Lo que no pueden hacer, se dice, es tomarle una fotografía sin pedirle permiso. También se tiene que preguntar amablemente y según la tradición local, Robert no dudará
en lanzar algún tipo de maldición sobre cualquiera que no obedezca las reglas. En el museo, Robert se siente apoyado precisamente por todos o por aquellos que lo cuidan. Inclusive una de las historias se dice que cuando él lo sentaron por primera vez en una silla de madera, detrás de él, clavado en una pared, está la señal de advertencia, no fotografiar, seguida de una lista de las maldades que supuestamente Robert haría a aquel que no obedeciera. Pero no todos prestan atención a la advertencia y de todos modos le sacan alguna fotografía. Esto explica por qué alrededor de la señal de advertencia hay docenas de cartas de disculpas de personas que alrededor del mundo están pidiéndole perdón a Robert por haberle tomado una foto sin permiso. Una de las cartas, y esto lo puedes ver tú mismo en el museo o a través de las redes sociales, dice: lo siento por no pedirte en voz alta si podía tomarte una foto. Desde entonces mi esposo perdió un diamante en su anillo. Me rompí una de mis rodillas. Mi hija fue encarcelada. Todo sucedió antes de que regresara a casa. Por favor, detén la maldición. Lo siento mucho. La vida ya es bastante dura. Aunque la historia de este muñeco, la verdad, es incierta. Hay muchas teorías, muchas leyendas que hablan sobre un trabajo de brujería, un trabajo de vudú. O hay otras que dicen que esto fue un regalo inclusive del propio abuelo. Como lo comentamos, algunas fuentes afirman que el muñeco se le regaló por parte de su abuelo, Robert Eugene Otto, cuando regresó de Alemania. Otto, que se hacía llamar Jean, amaba tanto el juguete que le puso su propio nombre. Otras versiones dicen que el muñeco fue regalado al niño por una practicante de vudú que trabajaba para su familia. Como represalia por sus malas acciones, fue despedida y esta, en venganza, hizo un trabajo de magia negra en este muñeco. Para muchos, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Entre la anécdota más frecuente es que el muñeco fue un regalo inofensivo del abuelo de Otto, pero que fue de cierta manera trabajado o hechizado por este sirviente de la familia después de haber sido despedido injustamente. También es un misterio cómo el abuelo de Jean obtuvo este muñeco, pues resulta que Robert ni siquiera estaba destinado a ser un juguete. Él fue diseñado como un escaparate para payasos. De alguna manera esto hace que Robert parezca aún más espeluznante. Una vez que el muñeco entró a la casa de Otto, pronto comenzó a mostrar siniestros signos de vida. Desde el principio, Jean se refería a su muñeco simple y sencillamente como Robert, como si lo conociera o lo reconociera, mejor dicho, como un ser vivo. Hay rumores que decían que los Otto podían escuchar a su hijo hablar con alguien mientras estaba solo en su habitación. Sin embargo, no pensaron mucho en ello, pensando que solo era la imaginación hiperactiva de su hijo. Esto fue hasta que escucharon una segunda voz completamente diferente respondiéndole a Jean. No pasó mucho tiempo antes de que la perfecta amistad entre Jean y su muñeco se volviera violenta, con Robert desatando su rabia cada noche, esto como un reloj. Y según la leyenda, los gritos de su hijo a menudo despertaban a los padres de Jean. Iban a ver cómo estaba solo para encontrar al joven temblando de miedo, rodeado de muebles volcados. Los juguetes con los que Jean le encantaba jugar fueron encontrados mutilados, cortados, hechos pedazos. Robert lo hizo. Parecía ser lo único que salía de la boca del joven Jean. Nadie le creyó al niño hasta que la familia también comenzó a experimentar eventos inexplicables dentro del hogar. Los Otto juraron que podían escuchar a Robert reír y caminar por la casa. Hay vecinos que aseguraban que cuando los Otto
salían de la casa, iban de vacaciones o a algún lugar, se quedaba este muñeco completamente solo. Y según los vecinos, algunos testigos decían que este muñeco se asomaba por las ventanas, es decir, caminaba por sí solo. Ya después mueren los padres de Otto. Este se va de la casa. Cuando es mayor regresa con su familia. El muñeco fue dejado dentro de la casa. Al regresar se reencuentra con él y la actividad paranormal pareciera también que se reactivara. Es una de las historias o de las leyendas de muñecos poseídos más conocidas en el mundo. Ya casi finalizando el episodio, no podemos dejar de lado a la muñeca o una de las muñecas más famosas, al menos del cine de terror. Es la muñeca de Annabelle. Y aunque la hemos visto precisamente en la saga del Conjuro o en sus propias películas como Annabelle, la muñeca es totalmente diferente. Esta es su historia. La verdadera muñeca Annabelle no era de porcelana, no tenía el aspecto de una niña pequeña como lo que aparece en los expedientes Warren. Esta muñeca es de trapo y forma parte de las miles y millones de muñecas de Ann Doll que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es también una de las más populares en el mundo. La leyenda cuenta que Annabelle fue el regalo de una madre hacia su hija Donna, esto en 1970, quien estaba en un momento estudiando enfermería. La joven de 18 años colocó el presente en la habitación del departamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco empezó a notar cosas extrañas. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado. Por ejemplo, aparecía con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto de que con el tiempo Donna llegó a afirmar que ésta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, pues empezaron a aparecer, según, notas escritas por algún desconocido con mensajes como "ayúdanos" o "ayuda a Lu". Y un día descubrió un hilo de lo que parecía ser sangre, esto bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermería y su compañera de piso, Angie, llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando y desde un punto de vista paranormal. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y después de una sesión les informó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. La situación obviamente se volvió más grave y poco después, cuando un amigo de Donna, que frecuentaba la casa de nombre Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse, y según su relato, llegó a ver a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo. Lou despertó hasta el día siguiente. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia que contactaron precisamente a dos de los más famosos demonólogos y especialistas, el matrimonio Warren, Ed y Lorraine, conocidos por sus estudios en fenómenos paranormales. Investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había poseído ese juguete. Tenía que haber sido un demonio, y para ello pidieron a un religioso, el padre Cook, que practicara un exorcismo, esto dentro del departamento, para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren tomaron a la muñeca y se la llevaron con ellos. Hoy en día la muñeca es exhibida en este museo, por lo cual también se tiene otra leyenda, y se dice que aquel que va al museo de los Warren y se burla de la muñeca Annabelle, tarde o temprano va a tener un trágico final. Dentro de todas estas creencias de muñecos, muñecas poseídas, como se los decíamos al inicio del programa,
nosotros tenemos una precisamente aquí, de la cual ya varios compañeros han preguntado de dónde viene, por qué, cómo es que llegó esta muñeca aquí con nosotros. Hemos platicado de fenómenos paranormales ya por varios años y en una ocasión una familia, omitiendo los nombres, obviamente las calles, una familia de una colonia popular de aquí de Saltillo, nos contactó precisamente porque tenía la creencia de que en su casa había un demonio, precisamente esta muñeca. Cuando nosotros llegamos a su casa, le preguntamos, las preguntas de rigor, qué es lo que está sucediendo, por qué cree que está endemoniada la muñeca y demás. La señora nos decía que su hija de 16 años presentaba un vínculo con esta muñeca. Esta muñeca en varias ocasiones fue escondida por la madre de esta chica y ella contaba que la joven la encontraba simple y sencillamente porque la muñeca le decía dónde estaba. Es lo que nosotros explicábamos a veces cuando un joven, hombre o mujer, presenta un vínculo con un juguete. Cuando tienes alguna ruptura y demás, como lo mencionábamos, llegas con este objeto y descargas ahí todas tus emociones. Si es que verdaderamente la creencia es que hay algo paranormal ahí, fácilmente pudo haber poseído a la muñeca, sí. Sin embargo, no es el caso. En muchos casos paranormales, o lo que aparentemente son casos reales paranormales, la sugestión de las personas juega un papel importante. Y este fue el caso precisamente. Nosotros, al tratar de hacer algún tipo de trabajo, más que nada para evidenciar si la muñeca presentaba algún tipo de actividad, algún tipo de movimiento, o por qué no marcaba algún tipo de energía, con varios aparatos, próximamente vamos a hablar de ellos, de hecho, no presentó nada. De hecho, la muñeca, al momento de irnos ahí y hacer una limpia precisamente en esa casa, la madre nos regala la muñeca. Hasta el día de hoy, la muñeca no había hecho nada, y no es que me esté burlando, no. Pero a veces la sugestión forma parte importante de. Sin embargo, cada viernes algo le sucede a nuestro productor. La grabación se corta, se escuchan ruidos extraños, se mueve inclusive, según algunos testigos, la muñeca se mueve de lugar. Si existiera verdaderamente algo paranormal dentro de esta, en este preciso momento creo yo que se movería. O bueno, esperemos que no. Muchas de estas creencias en muñecos o muñecas poseídas viene desde una sugestión. Es tanta información por películas, por historias, por programas, que cuando pasan cosas aparentemente paranormales dentro de la casa, se lo atribuimos a objetos, o en este caso a muñecas o muñecos poseídos. La posesión, según aquellos expertos como lo es el padre Gabriel Amor, dice que es muy diferente el asunto. Es decir, no solamente son aquellos ruidos extraños, no solamente son aquellos movimientos involuntarios, si lo quiere ver así, que tienen los objetos o que tienen las muñecas, sino que dentro del hogar, alguna de las personas que está ahí, que es el vínculo precisamente con este aparente demonio, comienza a tener comportamientos diferentes. Su estado de salud baja, es muy vulnerable a enfermedades, tiene fracturas dentro de su casa, y en las fracturas me refiero peleas, pérdidas de dinero, de salud y demás, alucinaciones, pesadillas, entre otras cosas. Estos serían algunos puntos para verdaderamente saber si existe un objeto o una muñeco poseída, o simple y sencillamente se trata de una sugestión por toda esta información que nosotros tenemos ya por default en la cabeza. Síguenos a través de todas las plataformas de atiempo.tv. Te recuerdo que este programa son los viernes a las 9 de la noche, Tiempo Paranormal. También te dejo mis redes sociales para cualquier duda, cualquier pregunta y, por qué no, alguna sugerencia de tema que quieras que platiquemos. Con todo gusto lo vamos a estar estudiando. Mi nombre es Ociel Ochoa.
No todo es paranormal, pero todo está en nosotros. Y te deseo buenas noches.